Muy buenos días para todos. Qué gusto darles la bienvenida una vez más al 31º Foro de Salud de la ANDI. Un espacio que reúne a todos los actores del sistema para conversar sobre los desafíos que enfrenta el país en esta materia y plantear además una hoja de ruta de cara al presente y el futuro del mismo. Hoy continuaremos estos diálogos y buscando trazar esa hoja de ruta sobre el presente del sistema de salud y el futuro también del sistema de salud de nuestro país. Sin más preámbulos, queremos darles a todos la bienvenida y empezar con nuestra nutrida agenda esta jornada, este segundo día de nuestro Foro de la Salud de la ANDI, invitando al escenario a Anwar Rodríguez, quien es el vicepresidente de Salud de la ANDI. Bienvenido, doctor Rodríguez. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Para mí es un placer saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a este foro, su foro. Yo quiero arrancar el día de hoy haciendo una presentación que elabora sobre lo que hablamos el día de ayer, justamente. Ayer hicimos un recorrido sobre la situación actual del sistema, cómo está la percepción de los actores del sistema frente a su operación, desde los médicos y el talento humano, cómo se están enfrentando los retos. Pacientes y usuarios tuvimos 2 cápsulas para que ellos hablaran sobre cómo es el quehacer diario de aquellos que están en defensa de los derechos de los pacientes y usuarios y de todos nosotros. Y el día de hoy, como lo teníamos planeado, queremos organizar y plantear ya unas reflexiones que van hacia el futuro, pensando cuáles son los temas que tenemos que plantear desde ya para tomar las decisiones oportunas y correctas y poder volverle la causa al sistema para pues, darle viabilidad a este sector hacia el futuro. Entonces hoy arrancamos con esta presentación, es una presentación corta, es un abrebocas para nuestro evento central de la mañana, que es el taller de construcción colectiva, donde ahí sí va a ser muy importante la participación de todos ustedes. Y nuevamente lo que queremos es que de acá salgan reflexiones muy potentes y poderosas sobre el futuro del sistema de salud. El día de hoy va a ser muy enfocado en eso, entonces nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco por estar acá el día de hoy. Entonces, con eso en mente, yo, como les dije, es una presentación corta, pero creo que es sustanciosa en el sentido de que nos permite empezar a ponernos en esa mentalidad propositiva. Primero, como les planteaba y como estamos pensando la hoja de ruta que tenemos que seguir hacia adelante, sea quien sea el que esté el 7 de agosto en la Casa de Nariño, tenemos que esa persona y el equipo de gobierno va a tener que plantearse una propuesta de un Plan Nacional de Desarrollo. Y para plantear esa propuesta del Nacional de Desarrollo, lo primero y esencial es partir de un diagnóstico adecuado, de un diagnóstico correcto. Buena parte de los problemas que estamos viendo hoy en el sistema se originan en que no se entendió cuál era la situación y ese diagnóstico fue errado y nos llevó al gobierno a generar unas soluciones, unos planteamientos de política pública que no estaban en línea con las necesidades del sistema. Entonces, por eso, punto de partida, genera un diagnóstico correcto. Y acá voy a elaborar sobre los comentarios que hacía Bruce el día de ayer. El diagnóstico correcto parte por reconocer que estamos ante una crisis financiera y la crisis financiera se ve materializada por lo que ustedes ven en pantalla, un desbalance entre los ingresos y gastos del sistema de salud que lleva a la acumulación de un pasivo, como se ve en la gráfica superior. Cada vez cuando las barritas verdes empiezan a superar el monto de los ingresos, se empieza a acumular un balance, un faltante dentro del sistema y eso empieza a afectar todo el flujo de recursos a lo largo de la cadena de valor del sector. Y para agravar la situación, ante una situación compleja donde tenemos un déficit de financiamiento, ha habido unas decisiones que han focalizado mal los recursos disponibles y se ha incrementado el uso de recursos que antes eran del aseguramiento, que servirían para balancear o para equiparar esa relación entre ingresos y gastos, se han ido a financiar
usos dentro del sistema de salud, principalmente equipos extramurales, principalmente apoyo en infraestructura pública, cosas que son loables, pero que no se deberían hacer a expensas o perjudicando la financiación del sistema de salud. Reconociendo esa crisis financiera, uno puede identificar que también se traduce en esta crisis de confianza. Nuevamente, Bruce lo mencionaba ayer, y crisis de confianza que afecta las relaciones entre todos los actores del sistema. ¿Qué sucede cuando no tenemos confianza? Los costos de transacción se hacen más elevados y se generan ineficiencias de manera inherente o intrínseca dentro del sistema. Y acá lo vemos, ya lo mostrábamos también de una manera diferente, cierre de camas y servicios, la gráfica superior del centro de la diapositiva. Ustedes ven ahí cómo ha caído la cantidad de camas solamente en el último año, entre mayo del 24 y mayo del 25, para los cuidados intensivos, para la maternidad del parto, para la atención neonatal. Este cierre de camas también se ha afectado por una situación difícil para los prestadores para su operación. En las gráficas de abajo estamos viendo cómo los prestadores cada vez se tienen que apalancar más en sus proveedores, es decir, incrementa el pago de las cuentas que tienen con los proveedores de servicios y disminuye la cantidad de recursos disponibles, disminuye la capacidad de invertir para tener unas instituciones que tengan un crecimiento y que puedan resolver los problemas de los pacientes. Entonces eso, nuevamente, es un abrebocas de cómo se materializa esa crisis de confianza porque afecta las decisiones de los actores del sistema. Y finalmente, eso ya lo estamos viendo que se traduce en una crisis humanitaria. Bruce ayer mostraba todos los datos de las PQRs y de cómo ha ido incrementando de manera casi que exponencial la erradicación de estas quejas y reclamos. Yo hoy les traigo unas gráficas más asociadas a resultados en salud, a cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la mortalidad por los principales tipos de cáncer, esto con datos de la cuenta de alto costo. Ustedes ven cómo ha ido incrementando de manera importante en la mayoría de esos 11 cánceres priorizados y que se hace seguimiento en la cuenta de alto costo. Abajo ustedes ven cómo, por ejemplo, para el tratamiento del VIH, la cobertura del tratamiento antirretroviral, cuando estábamos antes por el orden del 95%, como lo planteaba las metas y los lineamientos de ONU-SIDA y de la OMS, hoy estamos llegando a niveles del 80% de cobertura de tratamiento antirretroviral. Para los pacientes con enfermedad renal crónica, un examen simple y sencillo de control y de tamizaje como el seguimiento de la creatinina, bien sea en sangre o en la orina, miren cómo hemos retrocedido de manera importante para el cumplimiento de estos indicadores trazadores. Entonces eso, nuevamente, es síntoma de lo que estamos viviendo hoy en el sistema. Si uno no reconoce esto, va a llegar a plantear unas alternativas de política pública que son erradas y que van a llevarnos a no resolver los problemas del sistema. Entonces, con eso en mente, partiendo de un correcto diagnóstico de la situación, ahora sí pensemos cómo llegamos a plantear un plan de desarrollo. Y acá yo tengo una línea de tiempo situados hoy, 19 de junio, cómo va a verse el panorama para los próximos 2 años, casi 2 años y medio. Y lo primero que uno tiene que plantear es, bueno, viene la elaboración del plan de desarrollo. Eso empieza cuando ya tendremos un ganador en las elecciones, usualmente en segunda vuelta, que será en junio del año entrante. Arranca el proceso de empalme, es una primera fase de preparación interna entre los equipos y se empieza a plantear la hoja de ruta que usualmente trae el componente de lo que fue el programa de gobierno de ese candidato que sea electo. Pero, como estamos en una situación compleja, tengamos presente que esa preparación y esa primera fase tiene que darse en paralelo a las medidas que tenemos que plantear para superar la crisis que estamos viviendo hoy. Nuevamente, acuérdense, crisis de financiamiento, crisis de confianza, crisis de salud pública. Entonces, no podemos esperar a que tengamos todo el plan de desarrollo, tenemos que empezar a actuar desde ya y eso tiene que pasar en paralelo, esas dos fases del diseño de la política pública. La segunda fase, ya cuando empieza la formulación del plan de desarrollo, acá ya estamos después del 7 de agosto, ya tenemos gabinetes, ya tenemos todo planteado y empieza la formulación del plan. Tenemos que empezar a buscar los conceptos de habilidad fiscal, concepto ante el CONFIS, presentación ante el gabinete en pleno, ante el COMPES, toda la presentación al Consejo Nacional de Planeación, que es este ente donde de manera territorial
se revisan cada uno de los componentes del plan de desarrollo. Eso sucede entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, los primeros 100 días de la administración. Pero a su vez, esos primeros 100 días tienen que estar acompañados ya de decisiones de gobierno para estabilizar la operación del sistema. Entonces miren que estamos corriendo en dos caminos paralelos que tenemos que ser muy conscientes desde ya, que tenemos que dar insumos para recorrerlos, porque si no va a ser muy difícil tener un plan de desarrollo que pueda cumplir con las necesidades del sistema de salud. Y finalmente ya la fase 3 viene después elaborado después de tener un concepto del Consejo Nacional de Planeación, lo que sucede ya en la conversación en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? Se presenta una ley, esa ley incluye las bases del plan de desarrollo, el plan plurianual de inversiones, y es lo que se traduce ya en un plan de desarrollo que tiene que ser aprobado por el Congreso el 7 de mayo. Entonces miren que esto también tiene que pasar de la mano de cómo pensamos los cambios estructurales que tiene que tener el sistema de salud y que deben quedar traducidos o reflejados en esa ley del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esta diapositiva que nos muestra la línea de tiempo nos muestra que ya desde hoy tenemos que empezar a actuar para que el 7 de mayo del año 27 ya tengamos nuestro plan de desarrollo y podamos darle esa viabilidad, obviamente reconociendo todas las acciones que tenemos que empezar a hacer en cada uno de esos momentos que les he ido mencionando. Entonces yo acá en las próximas diapositivas voy recorriendo como por una de esos pasos. Entonces, ¿cuáles serían las medidas para superar la crisis? Acá tenemos un listado de medidas. Lo primero, como estamos viendo cierre de servicios, pues plantear, por ejemplo, un mecanismo de pago por disponibilidad como lo hicimos cuando teníamos la pandemia del COVID. Algo de ese estilo, que podamos generar un flujo de recursos y que luego eso lo vayamos cruzando contra los mecanismos de giro tradicionales del sistema. Créditos de capital de trabajo, como la caja está tan apretada para la operación de los prestadores y de buena parte de los actores del sistema, uno debería plantear mecanismos de crédito y de apalancamiento financiero, generar mecanismos de garantías para que, teniendo en cuenta que el sistema de manera ordinaria fluyen recursos de manera importante, que podamos utilizar eso como una garantía para generar unos instrumentos financieros un poco más sofisticados que nos permitan poder superar las necesidades transitorias de liquidez. Esto pensando en que hacia adelante vamos a ir generando la solución estructural. Muy importante, hoy estamos viendo, y lo veíamos ayer, la principal causa de malestar entre los pacientes y usuarios está relacionada con problemas y cuellos de botella para el acceso a las tecnologías de salud. Miren cómo uno debería desde ya pensar mecanismos para tratar a las personas más vulnerables y para atender las necesidades de salud pública que se están viendo hoy reflejadas en el territorio, y finalmente para generar las soluciones logísticas sobre todo y temas de operación para que podamos tener acceso a los servicios de salud. Y finalmente, como el elefante en la habitación, tenemos que hablar de qué es lo que se tiene que hacer con la UPC. Y tal vez mientras se da una discusión estructural sobre lo que tenemos que hacer con la UPC, una propuesta y un mecanismo que planteamos nosotros es ajustemos una desviación que es el cálculo, incorporemos de manera correcta la desviación en la inflación, que en la medida que fue pasando el tiempo se fue generando un desfase en la fórmula de cálculo de la OPC. Si nosotros incorporamos de manera correcta la inflación como un componente para proyectar los gastos dentro del sistema, la evolución del precio dentro del sistema, en la fórmula de cálculo de la OPC, uno podría estar hablando de una inyección de alrededor de unos 6 billones de pesos al sistema de salud. Entonces estos son mecanismos, todos que se pueden empezar a plantear desde ya y todos que podemos pensar cómo le empezamos a dar prioridad y viabilidad. Ahora, ¿qué deberían pasar en los primeros 100 días de la administración? Y ahí tenemos varios planteamientos. Primero, decíamos, bueno, hablemos del OPC y reconozcamos la desviación entre la inflación que se utilizó para el cálculo de la prima y la inflación observada, pero también tenemos que reconocer que en estos últimos años se ha ido acumulando un pasivo. Entonces, ahí tenemos desde la ANDI las mejores estimaciones de cuál es ese pasivo que se ha ido acumulando dentro del sistema. Entre el 2021 y 2024, cerca de 20 billones de pesos, y para este año, si no sucede nada y si no hay un ajuste
en el valor de la UPC. Nosotros habíamos estimado que debió haber crecido al 16,9%. Eso implica que para este año el desfase corriente es alrededor de 10,8 billones de pesos. Lo segundo, identificación de nuevas fuentes. Acá ya hay un trabajo, un camino que se ha empezado a recorrer y tenemos unas fuentes que se han ido identificando. Por ejemplo, la primera, acuérdense de la primera diapositiva que les decía, hay recursos que se están yendo a otros usos, recuperar esos recursos. La segunda, ya se ha planteado, incluso está mencionado dentro de los proyectos de ley que andan en su trámite por el Congreso, impuestos saludables, redirigir los impuestos saludables que ya están hoy, no cambiarlos, no incrementarlos, redirigir los impuestos saludables que ya están hoy hacia el sistema de salud, sin sustitución de fuente. Eso implicaría cerca de 2,9 billones de pesos. Otros ingresos de las rentas cedidas, de los impuestos, por ejemplo, a los juegos de suerte de azar, a los juegos novedosos, 125.000 millones. Otros recursos más pequeños de unos fondos que se han ido quedando atrapados dentro del sistema. Total, estaríamos hablando de unos recursos también adicionales por el orden de los 7 billones de pesos, que también es una cifra importante. Y ojo, porque del último documento de política pública que conocimos del Ministerio, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, uno puede ver que el gobierno actual está empezando a pensar en cómo redirigir o redireccionar unas fuentes de recursos hacia el sistema. Pero el problema de lo que está planteando el gobierno es que ellos lo están planteando como una sustitución de fuente. Es decir, disminuye el gasto del gobierno nacional, pero aumenta el gasto, por ejemplo, a través del aporte de contribuciones de los patrones y los empleadores y a través de las cajas de compensación. Entonces, en esencia, es una medida que es neutral para el sistema, pero que sustituye las fuentes que se están financiando, con las que se está financiando. Nosotros también habíamos planteado que inicialmente uno debería pensar que en esos primeros 100 días se empiece y se diseñe, ya uno llegue con el diseño de un mecanismo de financiación a través de operaciones de crédito público similar a lo que fue el acuerdo de punto final. Este sería una versión remasterizada, pero que se haga a través de auditoría contra estados financieros y que permita que esos recursos se inyecten a toda la red directamente, no que se vayan directamente para la prestación de los servicios de salud y de los servicios que efectivamente fueron prestados entre el año 21 y el 24, que son los que han generado ese desfase. Finalmente, estabilización corriente del sistema. Vimos, acá está, un desfase de 10 billones. Si uno no hace nada, el corriente se va a ir acumulando nuevamente. Entonces uno tiene que cerrar esa llave y tiene que generar un mecanismo de estabilización de operación corriente. Y ya más adelante vamos a ver eso. Y finalmente, también otro elefante en la habitación, mirar qué hacemos para estabilizar la operación corriente o la operación con las EPS que ya están intervenidas. Y eso es fundamental porque ahí tenemos un problema grande. Bruce lo mostraba ayer, ya tenemos más del 60% de la población en EPS intervenidas y eso es algo que le va a demandar a la próxima administración un esfuerzo importante y una capacidad de toma de decisiones importante. Ahora, pensemos, ya hablamos de las medidas de emergencia, ya hablamos de los primeros 100 días. ¿Cuáles serían los componentes de un plan de desarrollo? Y acá les traigo 3 estrategias solamente. Esto podría ser muy exhaustivo, solo quería dejarles un abrebocas de esas 3 porque además ahorita en el taller ustedes van a poder interactuar y van a poder generar sus propias iniciativas. Entonces, el objetivo sería, uno en el plan de desarrollo debería pensar en cómo reformular el aseguramiento para garantizar la protección financiera a los hogares colombianos. Lo que hoy está en riesgo es que ante el deterioro del sistema de salud vamos a tener que gastar cada vez más del bolsillo. También lo mencionaba Bruce el día de ayer. Entonces, para eso, uno tiene que definir un objetivo principal, definir nuevas reglas de funcionamiento para el aseguramiento obligatorio. ¿Cuál sería la estrategia? Primero, ahí sí, no generar un mecanismo transitorio, sino resolver de manera estructural el tema de lo que ya vemos hoy, la acumulación de EPS intervenidas. Ustedes miren en el mapa donde tenemos los colores más intensos, en el oriente del país, nororiente del país, en el suroccidente. Ahí buena parte de la población ya está concentrada en esas EPS intervenidas. Y esas EPS intervenidas, las que están al lado derecho de la pantalla, en las barritas,
son las que presentan también los mayores incrementos en las PQRs. Entonces, nuevamente, este es un tema grande y estructural que tenemos que resolver. Y para eso, uno podría empezar a pensar en procesos de saneamiento, como les mencioné en la diapositiva anterior, procesos de regionalización, teniendo en cuenta cómo se está consolidando y concentrando la población a nivel territorial, y procesos de, una vez uno lleve a cabo ese proceso, de cómo atraer nuevamente inversionistas al sector para que puedan, digamos, recuperar y retomar la operación en esas EPS. Algo similar fue lo que hizo Colombia a finales de los años 90, principios de la década del 2000, cuando se enfrentó tal vez a la mayor crisis financiera y donde tocó tomar decisiones muy audaces para recuperar al sistema financiero. ¿Eso qué implica también adicionalmente? Tenemos que ajustar las medidas y la forma en que le hacemos seguimiento a la operación de estas entidades. Y para eso tenemos que ajustar el componente financiero de la IBC a través de la Superintendencia Nacional de Salud y diseñar nuevos indicadores de habilitación financiera, no los tradicionales, capital mínimo, patrimonio adecuado, sino pensar en cómo esas variables tienen que estar relacionadas o tienen que estar afectadas por el nivel de riesgo intrínseco a la operación de cada una de esas EPS. Entonces, esto es un tema gigantesco que sin duda, si ustedes me preguntan, uno debería tener estas líneas dentro de un plan de desarrollo. Ahora, espérenme. ¿Cómo podríamos complementar eso? Segundo objetivo, también tenemos que generar eficiencia en la asignación de los recursos. En un escenario donde tenemos recursos limitados, tenemos que procurar que esos recursos lleguen donde en realidad tienen que llegar. Y para eso hay varias estrategias. La primera, hacer ajuste de riesgo basado en condiciones de salud. Hoy tenemos ajuste demográfico, ajuste regional. Nos falta el ajuste de riesgo basado en condiciones. Más adelante, el día de hoy, el profesor Duncan nos hablará un poco de eso, de un trabajo que hicimos también hace unos años, y que ese es un punto central que nos puede generar una asignación mucho más eficiente de los recursos. Segunda estrategia, también tenemos que alinear los incentivos a través de mecanismos de distribución de riesgo financiero diferentes. Hoy sí tenemos un presupuesto y si la UPC fuera justa actuarialmente y tuviéramos un cálculo correcto de la UPC, nuestro presupuesto, que es el área verde que ven ustedes en el centro de la diapositiva, nos alcanzaría perfectamente para financiar el 100% de los recursos. Pero ¿qué sucede si esa siniestralidad o si ese nivel de gastos incrementa? Pues ya vamos a estar por encima de nuestro presupuesto. Las áreas del cuadrado gris que están por encima del verde son las que se han ido traduciendo en lo que hoy ya estamos viendo. Disminución de patrimonios, afectación en toda la cadena de valor, cuellos de botella para el flujo de los recursos, afectaciones en la caja de prestadores y tal vez una forma más apropiada para afrontar esas desviaciones en los niveles de siniestralidad sería que pudiéramos tener una participación del Estado, mecanismos para que el Estado pueda empezar a llenar esos faltantes, pero también para que los actores del sistema puedan participar y entre todos, asumiendo una distribución de riesgo, podamos generar estos mecanismos para alinear incentivos y para procurar que se utilicen los recursos de una manera más eficiente dentro del sistema. Eso nos garantiza continuidad en la atención, nos garantiza que no vaya a haber fragmentación en la atención para pacientes usuarios, nos mejora el esquema de incentivos para todos los actores del sistema, promueve la sostenibilidad porque en la medida en que cada quien debe asumir un riesgo si hay desviaciones, pues digamos que hay incentivos a usar los recursos de manera correcta y sobre todo es lo que nos genera una visión de largo plazo, que es la que hoy tanto nos está faltando en el sistema de salud. Entonces, miren que son temas gigantes, temas estructurales, temas que deberían desde ya ponerlos sobre la mesa para que el gobierno pueda empezar, o sea cual sea la administración entrante, pueda empezar a trabajar en ellos. Lo segundo, y esto varios de ustedes me lo han oído, yo creo que uno debe empezar a cambiar desde el discurso y el lenguaje hasta la forma en que se
formulan las políticas públicas en salud. El sector de la salud siempre se ha visto como un sector de gasto. Uno debería plantear una solución que sea ver la salud como una inversión. Entonces, invertir en salud es igual a invertir en la productividad del país. Y por eso, acá hay una cita de uno de los últimos informes de la OECD, del componente privado de la OECD, nos plantea la salud no es solo un costo, es una inversión estratégica. Y por eso debemos cambiar los mecanismos en que financiamos la salud para generar ese círculo virtuoso. Círculo virtuoso donde se genera más demanda de servicios de salud, generamos unas condiciones de salud mejores para los colombianos, todos nosotros, trabajadores, generamos más productividad, generamos mayor aporte al sector de la salud y volvemos a empezar este círculo virtuoso. Entonces esto es un tema conceptual muy importante, pero no es menor porque nos cambia la forma en que entendemos la formulación de las políticas públicas. Y para eso traigo un ejemplo. Para todos es claro que invertir en, por ejemplo, en la vacunación es una de las principales formas donde uno podría empezar a incorporar ganancias futuras en el flujo de recursos pues traerlos hacia el presente. Entonces uno podría empezar a hablar cómo introducimos más biológicos dentro del PAI, pero no solo para niños y adolescentes, sino a través de todo el ciclo vital, para adultos también, y ahí hay varios ejemplos en la diapositiva. ¿Cómo podemos generar procesos de refuerzo de manera estratégica y sistemática para la población adolescente y para los mayores de edad? Entonces esos son temas muy importantes porque también nos exigen que esta inversión pueda traducirse en retornos hacia futuro y que eso los podamos de alguna manera contabilizar dentro de las inversiones que hacemos hoy y que sea un mecanismo para tener diferentes formas desde el punto de vista fiscal para financiar estos programas. ¿Qué sucede hoy? Hoy tenemos una variabilidad. Por ejemplo, esta es la evolución de cómo se financia el PAI hoy, en los últimos años. Bien, miren que hay un incremento importante entre el 2015 y el 2020, luego se estabiliza y luego en los últimos 2 años le perdemos el rastro a lo que sucede con los recursos del PAI porque a partir del año pasado esos recursos hacen bolsa dentro de un proyecto de inversión más grande y ahí no sabemos cómo se ejecutan esos recursos. Yo creo que tal vez si uno pudiera incorporar estos mecanismos podría generar mejores formas de planeación financiera y podría generar una inversión de mediano y largo plazo que se traduce de manera importantísima en rendimientos sociales para el país. Ya finalmente, para terminar, implementación de mecanismos de eficiencia a través de contratación innovadora y pagos por resultado. El objetivo sería disminuir el pago por evento. El pago por evento tal vez es la forma más ineficiente de relacionamiento entre los actores. Y eso nuevamente se está exacerbando hoy por la falta de confianza que nos tenemos. Falta de confianza nuevamente que está mediada por una insuficiencia de recursos. Pero si no hacemos algo con eso, vamos a estar casi que recorriendo el mismo paso una y otra vez. Entonces, si disminuimos el pago por evento, ahí podemos generar unas eficiencias. Y les traigo 2 ejemplos. Lo primero, ¿qué es lo que sucede con el FOMAG? El FOMAG, el sistema de los maestros antes del 23, tenía una estructura un poco asociada a unos operadores regionales que hacían una contratación, captaban esos recursos y contrataban la prestación para los maestros. Con el cambio de modelo que este gobierno ha hecho, se ha eliminado esa figura del operador y se ha concentralizado todo en la fiduprevisora. Fiduprevisora es quien hace el pago por evento directamente a la red de prestación. ¿Qué ha sucedido? Se ha incrementado el costo promedio por cada atención. Y esa diferencia muestra efectivamente en la ineficiencia que incurre el sistema por promulgar o por incentivar el pago por evento. Cosas de ese estilo son las que debemos evitar. Nosotros hace unos años, cuando yo estaba en ANIF, acá con Mauricio hicimos un estudio, definimos que por disminuir un 1% la contratación por evento generaría ahorros. Esto en su momento habíamos calculado una cifra, la trajimos a pesos del 25, casi 173.000 millones, solo con el 1% de disminución de pago por evento. Entonces miren que esto es un tema importante y poderoso y sobre todo porque el pago por evento
está relacionado con menores niveles de calidad en la atención, a diferencia del pago por paquete, que genera una mayor calidad en la atención para los pacientes y usuarios. Es decir, hay mejores incentivos cuando uno contrata los servicios de una manera diferente al evento. Y eso nuevamente es lo que nos genera, a través de estrategias, cómo podríamos implementar esos mecanismos de pago prospectivo. Pago prospectivo que son mecanismos tradicionales, pagos por paquete, pagos globales, o más innovadores, bonos sociales, donde uno puede apalancar recursos del sector privado buscando estructurar y generar ganancias para inversionistas que pueden poner su recurso nuevamente buscando en el cumplimiento de los resultados, y pago por desempeño, mecanismos que incluso la banca multilateral ya ha empezado a implementar para otorgar sus créditos a los países beneficiarios. En definitiva, lo que queremos es pasar de una financiación que se enfoca en la financiación de los insumos para pasar a una financiación, a un diseño que se enfoca en el impacto que pueden generar esos recursos, pasando por la financiación de actividades, pasar a productos, enfoque a resultados, pero con ese foco final de cómo llegamos a generar impacto real con los recursos que se tienen a disposición dentro del sistema. Entonces yo con eso finalizo. Es una presentación nuevamente corta, que lo que pretendía era hacer un abrebocas, y los invito a que ahora, en contados instantes, puedan participar de manera activa en el taller que vamos a hacer, que es un taller donde la voz de ustedes va a verse reflejada y vamos a poder generar alternativas y propuestas complementarias, diferentes, adicionales a las que les traje en la mañana de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un gran resto de sesión.